Continuando con el curso virtual, vamos a desarrollar el módulo número 2, denominado las notificaciones judiciales físicas y su aspecto normativo, que nos va a permitir tener un panorama general acerca del marco legal que se utiliza, que se emplea para poder notificar las cédulas emitidas por los órganos jurisdiccionales, y también evaluar aquellos supuestos en los cuales se incurre en un vicio o un error en el acto de notificación y puede conllevar a la nulidad del acto procesal. En principio, tenemos que preguntarnos ¿qué es la notificación judicial? ¿Es un acto no jurisdiccional? Podemos concebirlo como un acto de comunicación sujeto a una serie de formalidades que establece la misma ley. Su objeto es poner en conocimiento de los interesados, es decir, de las partes que intervienen dentro de un proceso judicial, el contenido de las resoluciones judiciales. Esto lo encontramos normado en el artículo 155 del Código Procesal Civil. Es importante también que tengamos en cuenta cuál es el rol que desempeña el notificador judicial dentro de todo este procedimiento. En principio, el notificador judicial es un órgano de auxilio judicial que permite que las resoluciones judiciales adquieran eficacia y que el proceso alcance sus fines. Ello a través del acto de notificación, del hecho de diligenciar una cédula. Realiza una especie de función notarial y eso se puede visualizar o plasmar en la constancia de notificación. Es decir, la declaración del notificador tiene validez y solamente puede ser desvirtuada a través de una prueba idónea. Caso contrario, prevalecerá su declaración, es decir, aquello que consigne como circunstancias o situaciones que se dieron durante el diligenciamiento de la cédula. El notificador está exonerado de toda responsabilidad siempre y cuando ejecute el acto de notificación dentro de los parámetros que el juzgado y que la normatividad fije. Para ello es importante que se pueda observar el domicilio, la dirección que se consigna en la cédula, así como la identidad de la persona a la que se le va a entregar la cédula de notificación. ¿Por qué es importante un correcto diligenciamiento de las notificaciones judiciales? De acuerdo a nuestra normatividad y al desarrollo del proceso judicial mismo, esto permite, en principio, el eventual cuestionamiento de una decisión judicial. Es decir, permite que la persona, la parte que está llevando un proceso judicial, tome conocimiento de la decisión que pueda afectarlo y definitivamente interponer un medio impugnatorio. Puede apelar, puede interponer queja, según se ajusta a sus intereses. También permite el ejercicio de los derechos a la defensa y a la instancia plural, que es la impugnación en sí misma. Garantiza el desarrollo de un debido proceso y evita que se produzcan nulidades procesales y posteriormente el inicio de otros procesos judiciales, como de repente una nulidad de cosa juzgada fraudulenta o en su defecto un proceso penal al poder argumentar que ha habido algún vicio en la notificación o algún tipo de fraude procesal. Entonces es importante para ejercer el derecho de defensa y para que el proceso judicial cumpla sus fines que esta notificación sea diligenciada de acuerdo con los parámetros que la ley señala. Para eso tenemos un marco legal que tiene como referente el Código Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nuevo Código Procesal Penal y un reglamento de comunicaciones que también norma su actuación. Es importante que revisemos y tengamos en cuenta cuál es el contenido de la cédula notificación. En principio, la cédula notificación no es cualquier documento, es un formato, un documento que tiene ciertos datos, ciertas consideraciones según las disposiciones que ha emitido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El formato se llama cédula de notificación
y eso se encuentra recogido en el artículo 158 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 30293. En ese sentido, los campos, lo que debe contener necesariamente una cédula de notificación para que tenga validez, son nombre y apellido de la persona a notificar, es decir, del destinatario, o la designación que corresponda. Consignar su domicilio, es decir, a dónde va a dejarse el documento, la resolución judicial, el proceso judicial al que corresponde, es decir, consignar el número de expediente judicial del cual proviene esa cédula, para que sea plenamente identificado, el juzgado y secretaría de donde se está tramitando, el número de expediente, obviamente, que eso nos permite poder identificar claramente en qué proceso se trata, en qué proceso tenemos de repente una demanda o un tipo de denuncia. La transcripción de la resolución con indicación del folio respectivo, es decir, la cantidad de hojas en el expediente, la fecha y número del escrito que corresponde, si es el caso. Es decir, tiene que consignarse los datos de la resolución que me están notificando. En los casos de procesos penales, por lo general se consigna un extracto, se extrae un extracto de la resolución, que puede ser en el caso de citaciones. Pero en definitiva me tiene que permitir a mí, como usuario, como litigante, identificar de qué resolución proviene, de qué expediente, en qué fecha se ha emitido y si hay algún escrito que ha motivado la emisión de esa resolución, también poder conocerlo. También consignar la fecha y la firma del secretario judicial. En los casos que se están emitiendo cédulas a través del sistema integrado judicial y que se notifican mediante notificación electrónica, hablamos de una firma digital que también se contiene, que son una serie de códigos que van en la parte superior de la cédula, y debe juntarse las copias respectivas de los escritos, documentos, resoluciones, debiendo verificar que la cantidad de folios que se consigna en la cédula son las que efectivamente la persona está recibiendo en físico. Cuando el notificador respeta las pautas insertas en la cédula de notificación, es decir, los documentos, contenidos, anexos, no le alcanza ningún tipo de responsabilidad por la nulidad del acto procesal, ya sea como consecuencia de datos erróneos o falsos que se han consignado en la cédula. Básicamente esta percepción va orientado en el caso del domicilio esté consignado en forma errónea o incompleto y tenga que ser devuelto porque simplemente no es posible entregar el documento. Acá tenemos una imagen de una cédula de notificación ya diligenciada, de la constancia de notificación. Podemos acá visualizar los datos de la cédula que les indica hace un momento. Esto es el número de notificación que lo emite el Sistema Integrado Judicial, SIJ. En la parte superior vemos la Corte de Procedencia. Esta es la Corte Superior de Justicia de Sullana, de la sede Grau, calle Grau 546. Estos códigos de barras son también los códigos que emite el sistema SIJ para identificar la cédula. Acá vemos el número de expediente, el nombre del juez, que es María Elena Palomino Calle, el juzgado de procedencia, tercer juzgado unipersonal de la sede Grau, el especialista legal del proceso, que es Jenny Villena Fuentes, los datos del imputado, en un caso de un proceso penal, hay un imputado, hay un agraviado. Vemos los datos del destinatario a quien se dirige la cédula, que es Egacila Cabrera Sergio Leonardo, la dirección real, que es fundamental porque es en este lugar donde va a ser entregada y diligenciada la cédula. Acá la indicación que está adjunta la resolución número 25 de fecha 24 de julio del 2013 y a folios 1. Y igualmente se consignan los anexos que van. Resolución 25, citación para audiencia de juicio oral para el día 13 de septiembre de 2013. Acá vemos los datos del asistente jurisdiccional o el asistente de notificación, que es el encargado de elaborar la cédula, que en buena cuenta viene a desempeñar la función de apoyo al secretario judicial. Vemos los datos del notificador judicial. Acá vemos es el señor Percy Silvestre Gómez, consigna el notificador judicial, su DNI.
Acá vemos que lo ha recibido el señor Reinaldo, es el seguridad vigilante, el día 12 de septiembre del año 2013. Acá está su número de DNI, su nombre completo y su firma. Y la fecha, 12 de septiembre de 2013, horas 11:40 am. Esta cédula, como está dejada o entregada a una persona distinta al titular, que es Sergio Egacila Cabrera, ha sido diligenciada en una segunda oportunidad. Clicamos abajo la imagen del formato de aviso o notificación, conocido como preaviso comúnmente, que fue dejado el día anterior. Acá vemos, ha sido dejado el día 11 de septiembre de 2013 en el inmueble que se consigna en la cédula de notificación, con la indicación que se va a retornar el día 12 de septiembre de 2013. Los datos del expediente 3814-2011, indicando que es una resolución que proviene del tercer juzgado unipersonal. Acá dice resolución número 25. Entonces tenemos acá que, como ha sido dejado a una persona distinta del titular, en principio ha sido dejado en el domicilio que se consigna en la cédula. Se ha elaborado el día anterior un preaviso o un aviso de notificación con la indicación que se iba a retornar por el notificador, y el segundo día se entregó efectivamente la cédula de notificación y con todas las prerrogativas que señala la ley, ¿no? Indicación de la persona que recibe, su DNI, la fecha, la hora que está dejando, y los datos, el sello y firma del notificador, que está dejando constancia de que fue entregado el documento al vigilante. Este es un ejemplo de una cédula de notificación con firma digital, que hablamos de los casos en los cuales se realiza una notificación electrónica. Básicamente vemos que se consignan acá los campos como un código encriptado, pero igual esta cédula tiene validez. Estos códigos que están en la parte superior son equivalentes o equiparables a una firma de secretario judicial. Acá vemos también la resolución que ha sido firmada en la parte de acá a la izquierda y en la parte superior, que contienen tanto la firma digital del secretario y del juez. Tipos de notificaciones judiciales. Dentro de todos los procedimientos que se pueden llevar a cabo para notificar una cédula, hemos acá enunciado las casuísticas o los tipos fundamentales, mediante los cuales se van a comunicar a las partes procesales el contenido de las resoluciones judiciales. Aquí tenemos, por ejemplo, la notificación por cédula. También tenemos la notificación electrónica, la notificación por comisión, que es conocida básicamente como diligenciamiento de exhortos o notificación a otra sede judicial. También tenemos la notificación por edictos, que se puede realizar tanto cuando tenemos una situación que la persona a quien se notifica es incierta o su domicilio se ignora, o en los casos en los cuales concurren más de 10 personas al mismo domicilio. Es un caso de notificación especial que también reglamenta el Código Procesal Civil. También tenemos la notificación por telegrama o facsímil, correo electrónico de otro medio, y la notificación por radiodifusión, los cuales van a ser desarrollados en el transcurso del presente curso virtual. Acá vamos a ver los lineamientos normativos que tenemos que tener en consideración para diligenciamiento de notificaciones judiciales físicas. En principio, nos preguntaremos cuándo se entiende válido el diligenciamiento de una notificación judicial. En principio, tenemos que cuando ésta se realice de acuerdo a las formalidades que señala el Código Procesal Civil. Y acá debemos distinguir si el acto procesal se está realizando directamente con el destinatario de la cédula, es decir, en primera visita, o si se está realizando con una persona distinta al destinatario, que implica que el notificador se ha constituido el domicilio en una segunda oportunidad. El marco legal para eso es la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Procedimientos Penales relacionado a los procedimientos especiales como querellas, el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957,
y el reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones bajo las normas del Código Procesal Penal, aprobado por la Resolución Administrativa 96-2006-CE-PJ. Tengamos en cuenta que en la Constitución Política del Estado, básicamente en el artículo 139, en lo concerniente a principios de administración de justicia, señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional, en el inciso 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, y en el inciso 6, la pluralidad de instancia. En ese contexto, el adecuado diligenciamiento de una notificación judicial va a permitir que las personas, que el justiciable, el litigante, efectivamente pueda impugnar las resoluciones y pueda llevar a cabo su proceso judicial dentro de un debido proceso. Acá tenemos lo pertinente del Código Procesal Civil, que nos habla acerca de los requisitos de la notificación válida, en su artículo 158, que en su momento lo hemos también visto, relacionado que debe consignar la cédula de notificación, los datos de la persona a notificarse, tanto sus nombres y apellidos como domicilio, los datos del expediente judicial, de donde proviene la resolución, proceso judicial, juzgado, secretaría, número de expediente, la transcripción de la resolución o su indicación de esta y la cantidad de folios que se van a acompañar, así como la firma del secretario o asistente de notificación, de ser el caso, y los documentos completos que se adjuntan o se describen en la cédula misma. Reglas generales para notificación de especialidades civil, familia, laboral, contencioso y materias afines. En principio tengamos en cuenta que el Código Procesal Civil nos señala en los casos que tenemos que hacer la entrega de la cédula al propio interesado. Tenemos que el notificador o funcionario que realiza la notificación entrega al destinatario copia de la cédula, haciendo constar con su firma, lugar, fecha y hora del acto, debidamente suscrito por el notificador judicial. Si el destinatario se negase a firmar o no pudiese firmar el documento del notificador, debe dejar constancia de ese hecho en la cédula de notificación, en el cargo que entrega el juzgado. Recuerden que estamos diciendo que el notificador y todas las declaraciones que consignen o situaciones que se produzcan durante el acto de notificación y que consignen la cédula tienen validez procesal. En ese sentido, el juez tiene que dar validez, tiene que dar validez definitivamente a lo que consigne en el supuesto que el destinatario se negara a firmar el documento, y no dejar de repente, como a veces erróneamente se produce en la práctica diaria, indebidamente un aviso de notificación o dilatar el acto de notificación. Simplemente, si la persona que estoy dejando en la esquela de notificación no lo recibe, se niega a firmar, dejo constancia que el destinatario se negó a firmar. Entonces, señores, recordemos, es importante que en el cargo de notificación efectivamente se deje constancia de la fecha, lugar y hora del acto que se lleva a cabo. Aquí tenemos entonces el cargo de notificación debe contener, en el caso que el destinatario sea una persona natural, nombre y apellido del destinatario, el número de su DNI y la firma respectiva, la fecha y hora del acto de notificación o diligenciamiento y el sello y firma del notificador. De otro lado, el cargo de notificación debe contener, en el caso que sea una persona jurídica, hablamos de una empresa o de una entidad del Estado, el sello y nombre con la persona que recibe el documento, el encargado de mesa de partes, la fecha y hora del acto de notificación y el sello y firma del notificador. En el caso que el funcionario o trabajador de la institución se negara a reaccionar los documentos, como a veces pasa en las procuradurías, a veces en las mesas de partes, se deberá dejar constancia de dicho accionar, consignando los datos del servidor que se negó a recibirlos, así como la razón que alega o que afirma. Entonces, el cargo de notificación debe contener, en el caso que se trate de un domicilio legal, ya sea persona natural o persona jurídica, el sello con el nombre de persona jurídica, ya sea un estudio jurídico, una oficina, o los nombres y apellidos del abogado, el número de su colegiatura,
la firma del abogado, fecha y hora del acto de notificación, así como el sello y firma del notificador. Aquí tenemos que hacer una distinción. Cuando hablamos de que es una entrega de documentos en una institución o una entidad, una empresa, hablamos siempre que hay un sello de recepción de una oficina de mesa de partes. En el caso que hablamos de un estudio jurídico, de un abogado, tiene que consignar necesariamente el nombre, sus nombres, apellidos del abogado y el número de su colegiatura, o en su defecto su sello personal, y igual su firma, fecha y hora de la notificación. En el caso que nos encontremos en el supuesto que entreguemos la cédula de notificación a una persona distinta al destinatario, la cédula no puede ser rajada en primera visita, es decir, no se puede llevar a cabo la notificación en forma inmediata, sino que tenemos que hacer uso del aviso de notificación, en el cual vamos a indicar al usuario que vamos a retornar en un día X con el objeto de llevar a cabo el acto de notificación. Esto se encuentra regulado en el artículo 161 del Código Procesal Civil. Entonces tenemos acá de que se realiza una primera visita, en el cual voy a dejar el aviso de notificación o preaviso, y una segunda visita en la cual definitivamente voy a llevar a cabo la notificación con la persona que encuentre. Este es el formato de aviso de notificación. Básicamente consigna datos de la corte, los datos, este campo para que se llene la persona a quien estoy buscando, el destinatario de la cédula para consignar. Se debe consignar el número de resolución que se está dejando o que se iba a notificar, de qué juzgado proviene, en qué expediente judicial, el día que se va a retornar, acá día, mes, año que se va a retornar, y adicionalmente los datos de la fecha que estoy yo dejando el aviso de notificación, datos de la fachada, puede ser color, material, entonces la puerta igual también es el color, material, el número de suministro, energía eléctrica y sello y firma notificador. Todos estos datos van a poder a mí dar mayor grado de certeza respecto de que la persona efectivamente llegó al domicilio y dejó el aviso. Son datos del inmueble, fachada, puerta, suministro. Este aviso de notificación tiene que ser dejado en forma obligatoria para diligenciar cédulas si es que no encuentro el destinatario de la cédula en los siguientes casos: admisión de demanda, declaración de rebeldía, resolución que declare el saneamiento del proceso, resolución que cite a una audiencia, la citación para la sentencia misma, la sentencia o auto final y el requerimiento de cumplimiento de sentencia. En la segunda visita, si el notificador tampoco encuentra al destinatario de la cédula, este documento puede ser entregado válidamente a la persona capaz que se encuentre en la casa, en el departamento, oficina o al encargado del edificio. Pero ojo, hablamos que es en la segunda visita. Y en ese supuesto se consigna en el cargo de notificación los siguientes datos: nombres y apellidos de la persona que recibe la cédula, número de su DNI y su firma, fecha y hora de diligenciamiento de la notificación judicial y el sello y firma del notificador. En el caso que la cédula de notificación no pueda ser entregada a una persona distinta, a una que se encuentre en el inmueble, el notificador puede proceder a adherirla en la puerta de acceso, o de ser el caso dejarlo debajo de la puerta, consignando en el cargo de notificación los siguientes datos. En principio, consignar los detalles del procedimiento, indicar si fue adherida a la puerta de acceso de un edificio, de una quinta, o si fue dejada debajo de la puerta de un inmueble que de repente es en un departamento o puerta de la calle. Consignar el color, número de pisos del inmueble, el color y material de la puerta del inmueble, el número de suministro de luz del inmueble. Si no estuviese a la vista, consignar como referencia de repente el número de suministro del inmueble colindante, haciendo la precisión que es el dato del inmueble de la izquierda a la derecha, fecha y hora de diligenciamiento de la cédula
y el sello y firma del notificador. Es importante que tengamos en cuenta que estos datos me van a poder a mí dar mayores elementos de juicio al juez, al secretario, en el caso haya un cuestionamiento de la notificación. Porque efectivamente estoy dando información que indica que efectivamente como notificador me he constituido el inmueble. Estoy diciendo, he estado acá, el inmueble es de este color, tiene este material. Y un dato adicional y muy importante, ¿no? El número de suministro de energía eléctrica, que son datos que efectivamente yo no pudiese tener conocimiento si es que no me hubiese constituido realizar el acto de notificación en la fecha que indico. A veces hemos visto casuísticas en las cuales consignan todos los datos, pero por X motivo se olvidaron de consignar de repente la fecha en que se lleva a cabo el acto de notificación. Definitivamente eso da lugar a que el acto pueda ser invalidado, porque no hay certeza de cuándo efectivamente se va a empezar a hacer la contabilización o cómputo de los plazos procesales. Entonces es importante que todos estos detalles tengan en cuenta al momento de llenar y dejar constancia de algunas anotaciones en el cargo de notificación. Acá tenemos el cargo de notificación debidamente llenado. En el aviso se consignó efectivamente los datos de la fachada, color, dice rosado con verde, cemento, la puerta negro, fierro, material, fierro, el suministro, dice no visible, y efectivamente la fecha, 11 de septiembre de 2013, y la firma y sello notificador. Igualmente acá, cuando ya se dejó la cédula, en la segunda visita igual, se consignó también, bueno, acá en este caso los datos de la persona que me recibió el documento, ¿no? La persona capaz que encontré en el inmueble. Ojo, es persona capaz. Yo no puedo dejar el documento firmado y rubricado por un menor de edad. Tiene que ser una persona capaz. En este caso es una persona adulta que tiene un DNI y es un vigilante. El artículo 589 del Código Procesal Civil nos habla de un caso especial y consideración que hay que tener en cuenta para los casos de desalojo. Y señala, si la cédula proviene de un proceso de desalojo y el inmueble al que yo quiero llegar para llevar a cabo la notificación no tiene la vista, la numeración que lo identifique, es decir, no puedo decir con certeza que este es el inmueble, entonces el notificador cumplirá su finalidad, su cometido, indagando con los vecinos y redactando un acta de lo ocurrido. Estos detalles los debe consignar en el reverso de la constancia de notificación, porque efectivamente esa casuística también se da cuando hay personas que están inmersos en un proceso de desalojo y están próximas a un lanzamiento. Muchas veces, como parte de la argucia de los abogados, es quitar la numeración o pintar otro color de fachada, otro color de inmueble, para que efectivamente se dilate el proceso judicial y no se pueda llegar a notificar la orden de lanzamiento. Y en este caso, y el hecho de indagar con los vecinos ya me permite a mí tener certeza que efectivamente ha habido una actitud maliciosa por parte del abogado o de la persona que se va a notificar, y ya será materia de consideración del juez. Asimismo, que tener en cuenta lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las cédulas que se devuelven sin diligenciar, es decir, motivadas, deben contener en forma detallada las causas que imposibilitaron su efectiva notificación. Asimismo, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el diligenciamiento de las cédulas se realizan en días y horas hábiles, es decir, de lunes a viernes, no incluye feriados, y entre las 6 y 20 horas. La única excepción es la materia penal, en la cual son hábiles todos los días y todas las horas del año. Esto lo encontramos regulado en el artículo 141 del Código Procesal Civil y el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reglas especiales en materia penal. El marco que regula el diligenciamiento de cédula en materia penal es básicamente el Código de Procedimientos Penales en lo relativo a lo que son querellas, el nuevo Código Procesal Penal, el decreto legislativo 957, el reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones bajo las normas del Código Procesal Penal, aprobado por Resolución Administrativa 96-2006, Consejo Ejecutivo PJ, Ley Orgánica del Poder Judicial, y el Código Procesal Civil en forma supletoria en lo que sea pertinente.
Tengamos en cuenta que en principio en materia penal el Código de Procedimientos Penales no desarrollaba en forma detallada, en forma expresa, un capítulo o artículos que me digan la notificación se realiza de esta u otra forma. Básicamente lo que teníamos era un procedimiento denominado cédulón, que era una práctica que recogíamos nosotros del Código de Procedimientos Civiles del año 90, que también queda ya derogado cuando entra en vigencia el Código Procesal Civil, y nos trae como novedad el diligenciamiento con un aviso de notificación, segunda visita, para poder dar mayores garantías de que efectivamente se está cumpliendo con notificar a la persona. Es importante tener en consideración que las cédulas de notificación provenientes del nuevo Código Procesal Penal requieren ser diligenciadas con aviso de notificación, en el caso que no se encuentre el destinatario en primera visita. Es decir, en esos casos no aplica el cédulón. En el caso de procedimientos especiales, es decir, las querellas para delitos de calumnia, difamación e injuria que no sean perseguidas de oficio, en esos casos el código en su artículo 305 regula y señala textualmente que la constancia de notificación debe ser firmada por el querellado o por un testigo, si aquel no se va a hacer. Y si el querellado, o sea el destinatario de la cédula, se resiste a firmarlo, se deberá dejar constancia de ese hecho. Si el querellado no se encuentra en su domicilio, se dejará durante 2 días consecutivos la cédula pegada en la puerta, debiéndose constar el actuario, o sea el notificador, en autos, es decir, en la constancia de notificación, el haberse enterado de que en la casa en donde se han puesto las cédulas efectivamente es ocupada por el querellado y que éste se halla ausente. El notificador o actuario indicará asimismo en la diligencia de notificación, los datos que consigna la constancia, si es que hay miembros de la familia del querellado o vecinos quienes le han proporcionado esa información de efectivamente domicilio o reside ahí. Es decir, nos encontramos prácticamente en un supuesto en el cual efectivamente voy a dejar un aviso de notificación similar a lo que se realiza en materia civil y se encuentra regulado en el artículo 161 del Código Procesal Civil. En lo que respecta al nuevo Código Procesal Penal, tenemos que se encuentra reglamentado en los artículos 127 al 131. Y allí nos hablan de algunos tipos de notificaciones. Nos hablan, por ejemplo, de la notificación personal, es decir, la primera notificación debe ser realizada, que es realizada al imputado o procesado, que se va a realizar en el centro de detención o en su defecto en el establecimiento donde se encuentre efectivamente la persona detenida, o en su domicilio procesal, domicilio real o centro de trabajo, ¿no? Con la intención evidente de que tenga conocimiento de la imputación. Asimismo, también señala o regula lo que se llama la notificación por medio de lectura, en el cual se le leerá el contenido de la resolución a la persona y se le solicita si se le entrega una copia de la resolución siempre y cuando lo solicite, debiendo dejar constancia de eso en el mismo acto. También se encuentra reglamentado lo que son las notificaciones por edictos en el artículo 128, para los casos en los cuales se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada. Esta publicación se realiza en el diario oficial de la sede de la Corte Superior o a través del portal web de la institución, sin perjuicio de tomar algunas otras acciones o medidas para poder localizar a la persona. Y también nos habla acerca de las citaciones, que básicamente son realizadas para las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios, en los cuales pueden ser citados tanto por la policía, por el personal oficial de la Fiscalía o por el órgano jurisdiccional. En el artículo 130 se establece que el resultado de las diligencias practicadas para efectuar las citaciones y notificaciones deben ser
consignadas por escrito, es decir, se deja constancia en la misma cargo de notificación o constancia de notificación. En el artículo 131 se establece o se regula los defectos del acto de notificación y señala textualmente, ¿no?, en qué situaciones la notificación no va a surtir efectos en la medida que cause indefensión al destinatario, a la persona que está siendo afectada con este vicio de notificación. Y señala textualmente en los casos que haya existido error sobre la identidad de la persona notificada, en los casos que la resolución notificada en forma incompleta, es decir, no se encuentra completo todos los anexos que se detallan en la misma cédula de notificación. También en los casos que no se deja constancia de la fecha y hora de diligencia. Es importante, como les decía hace un momento, si yo no consigno la fecha y hora de diligencia, no puedo saber efectivamente, en principio, si fue diligenciada en un día hábil o no. Y segundo, no se puede contabilizar los plazos procesales para interponer medios impugnatorios. Y asimismo, otro defecto de la notificación es si es que en la copia que es entregada falta la firma del notificador y su sello respectivo, porque efectivamente no se identifica qué persona, quién es el responsable del diligenciamiento de este acto de notificación. El vicio de notificación se convalida siempre y cuando el afectado procede, es decir, actúa de manera que ponga en conocimiento o ponga manifiesto haber tomado conocimiento oportuno de la resolución o las disposiciones que contiene esta, o si esta, no obstante carecer de un registro formal, ha cumplido su finalidad. Es decir, de repente la persona no recibió la notificación, ha habido un vicio o no se consignó la fecha, pero de repente se apersona a la diligencia a la cual ha sido citado, es una citación para una audiencia. La persona no recibió documentos, no hay constancia de eso, pero sin embargo asiste a la diligencia y rinde su declaración. Entonces ese hecho de asistir en la fecha programada que por el órgano jurisdiccional ya convalida el conocimiento que tuvo acerca del contenido de la resolución, es decir, actúa como si efectivamente conociera que fue citado por el juzgado tal fecha, ha rendido una declaración, o de repente otro tipo de diligencia, una lectura de sentencia, o también se puede dar el supuesto de que haya impugnado efectivamente dentro del plazo que señala la ley. También el nuevo Código Procesal Penal también en su artículo 133 regula lo que es relacionado al exhorto, al diligenciamiento de exhortos, pero para autoridades extranjeras. Y señala textualmente que los requerimientos a jueces, fiscales o autoridades extranjeras se efectúan a través de exhortos y serán diligenciadas conforme a los tratados vigentes y costumbres internacionales, o en su defecto, por lo que señalen los códigos y las demás leyes del país. Asimismo, estas diligencias son canalizadas a través de despachos de la Fiscalía de la Nación o de la Corte Suprema de Justicia, quienes a su vez van a canalizar estas comunicaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, según corresponda de acuerdo a la vía diplomática. Un dato adicional importante es el uso obligatorio de casillas judiciales físicas, y se señala en este punto del curso. ¿Por qué? Porque viene vinculado a una serie de modificaciones normativas que se han dado tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como del Código Procesal Civil, en lo referente al señalamiento del domicilio procesal. La Ley 30/2029, que ha sido emitida en el mes de julio del año pasado, incorpora el artículo 155I de la Ley Orgánica del Poder Judicial dentro de un grupo de paquetes de normativo que modifica, y señala que en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de un domicilio procesal, se entiende o debe entenderse que se consigne el domicilio procesal postal, es decir, la casilla judicial, ya sea la casilla que otorgue el Poder Judicial de forma gratuita o la casilla que otorgue el Colegio Profesional de Abogados respectivo. Y se debe consignar el domicilio procesal electrónico,
que está constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Asimismo, señala en su artículo el Código Procesal Civil en su artículo 158 que la forma de la cédula de notificación se va a sujetar al formato que emita el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, considerando la progresiva aplicación de las notificaciones electrónicas. Y señala textualmente que la cédula se entregará únicamente en la casilla física correspondiente del abogado patrocinante en la oficina de casillas judiciales del Poder Judicial, se entiende, del distrito judicial, o del colegio de abogados respectivo. Para ese efecto, el abogado patrocinante deberá consignar o contar con la casilla respectiva. Esta disposición no será vigente para los casos en los cuales no se requiera defensa cautiva o el litigante se persone al proceso judicial sin abogado. Entonces, en ese marco es importante tener en cuenta esto, que existe la obligación por parte de los abogados de consignar como domicilio procesal tanto el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico. El postal entendámoslo como una casilla, ya sea la casilla del Poder Judicial, la casilla física, que es gratuita, o la casilla que le otorga su colegio profesional, y adicionalmente la casilla electrónica. Y en aquellos casos en los cuales no se ha implementado la notificación electrónica, porque esto está sujeto a un calendario que va a aprobar el Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo, el abogado tendrá la obligación de señalar como casilla, como domicilio procesal postal, su casilla física. Ahora veremos lo que está relacionado a las causales de nulidad de actos procesales. En principio, preguntémonos cuándo se produce la nulidad del acto de notificación. El Código Procesal Civil señala que se produce esto cuando carece de requisitos indispensables para obtención de su finalidad. La declaración de una nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de aquel, es decir, la nulidad es por cada acto independiente, en este caso por cada acto de notificación. Quien formule la nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado o en su caso precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Este pedido de nulidad debe ser formulado por el perjudicado en la primera oportunidad que tuviese para hacerlo, antes de la sentencia. Solamente son declaradas de oficio aquellas nulidades que sean nulidades insubsanables, y en ese caso el juez emitirá una resolución motivada en la cual va a reponer el proceso al estado anterior o al estado que corresponda antes de que produzca el vicio o la nulidad. Estas nulidades básicamente se pueden dar por defectos en la notificación, ya que tenemos algunos casos puntuales de defectos o errores en la notificación judicial. Por ejemplo, el incumplimiento de las formas de notificación, es decir, de los procedimientos que señala tanto el Código Procesal Civil como la Ley Orgánica relacionada a los plazos y fechas. También cuando consignamos datos incorrectos o falsos sobre detalles del inmueble en la constancia de notificación o en el aviso de notificación, es decir, consigno datos o características de un inmueble que no corresponden. Cuando se da la entrega extemporánea de la notificación, es decir, fuera de la fecha para la cual estaba de repente la persona convocada o citada para una diligencia o una audiencia, es decir, cuando es extemporáneo. También cuando consignamos firma o nombre irreal del receptor, es decir, consignamos un dato de una persona que no existe. Cuando se produce la pérdida de la cédula de notificación, cuando hay una entrega, cuando se entrega a terceros información contenida en la cédula, cuando hay una entrega incompleta de la notificación, faltan folios, en este caso puntual también se puede pedir nulidad cuando faltan folios. De repente en la cédula de notificación me indican que se anexa una resolución y escritos a folios 20 y se anexan 5 documentos, entonces la persona puede interponer su nulidad. Cuando la cédula es entregada en una dirección distinta a la consignada en la propia cédula. Y esta casuística se da básicamente
asentamientos humanos o en lugares en los cuales de repente no es tan fácil identificar el domicilio y las personas simplemente se mudan, y como las personas se conocen entre todas, es muy fácil que le digan al notificador: no, la persona se ha mudado al costado o a unas cuadras más, y cometemos el error, incurrimos el error en buscar a la persona y dejarle cédula, a pesar de que no se encuentra consignado el domicilio correcto. Si el domicilio no está consignado de forma adecuada, correcta, deberíamos devolver el documento, porque estamos dando pie y lugar a que más adelante puedan argumentar que se ha dejado un domicilio que no corresponde e interpongan una nulidad procesal. Asimismo, otro defecto de notificación es la entrega de la notificación con anotaciones, agregados o datos extraños a lo que corresponde al documento original. En todos estos casos, en la mayoría de estos casos, de repente la persona puede argumentar algún defecto o vicio o error en la notificación, que en su momento será evaluado por el juez. La convalidación de la notificación. Al respecto, el artículo 172 del Código Procesal Civil reglamenta ese tema y nos señala que la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución. También hay convalidación cuando el acto procesal, no obstante de carecer de un requisito formal, ha cumplido con su finalidad para la que estaba destinado, es decir, ha cumplido con comunicar efectivamente que se llevó a cabo o se lleva a cabo cierta diligencia judicial. Existe convalidación tácita cuando la persona que está facultada o la perjudicada y que la persona que puede plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, es decir, dejó pasar el tiempo y consintió. Bueno, eso es todo lo relacionado al aspecto normativo. Gracias por su participación.